Buenas, me presento, mi nombre es Víctor, soy trabajador de Fundacite, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta actividad está enmarcada en el programa Semillero Científico, que es un programa nacional que busca fomentar la ciencia a nivel general, pero en este curso se va a hacer una especialización en lo que es el área de astronomía. Se titula El ciclo de las estrellas. Antes de iniciar con el curso como tal, siempre suelo hacer una breve aclaratoria sobre conceptualización, ¿no? De lo que es la astronomía, porque es una ciencia muy mal interpretada, se ha tergiversado muchísimo por varios lados. Hay que entender que en la antigüedad nuestros antepasados no lo denominaban astronomía. Cada civilización, dependiendo de su idioma, le denominaban el estudio del cielo. Cada uno en su idioma, pero todos por lo general lo denominaban así, el estudio del cielo, porque de eso se trataba. No fue sino con el transcurso de los años, cuando se crea el método científico, que una cosa, ¿verdad? Que era una unidad, se separó. Se crearon dos, por decirlo de alguna manera, especializaciones. O se separaron. Un fenómeno que era una sola cosa, se empezaron a diferenciar ciertos conceptos y se empezaron a clasificar de forma diferente. Entonces así nace la astrología y la astrometría. Es muy probable que hayan escuchado la astrología, pero casi nada de astrometría. La astrología es una creencia de que los astros influyen en nuestra vida. Hasta cierto punto los astros sí influyen en nuestra vida. Pero la astrología a través del horóscopo trata de vender es una especie de pseudopsicología que trata de atribuir personalidades a la gente a través de sus constelaciones. ¿Sí? Yo nací en cierta época, tengo mi carta astral y pues eso determina mi destino, mi personalidad, etcétera. Pero es importante entender que la astrología es una creencia. En cambio, la astrometría, prefijo astro, cualquier cuerpo celeste, y metría, medición, la medición de los astros, es el núcleo de la astronomía. Ya lo vamos a ver. Si interpretamos la astronomía como capas, niveles o esferas, la astrometría sería el núcleo, sería el origen de la astronomía. La astrometría mide ¿qué? La medición del movimiento de los astros. Nuestros antepasados se dieron cuenta de que en el universo había constante movimiento y pues empezaron a cuantificar y a estudiar ese movimiento a través de los astros. Con el transcurso del tiempo, la astrometría se ramificó y se especializó. La primera rama importante que hay que mencionar es la orología. La orología es la rama de la ciencia que estudia el tiempo y lo cuantifica para crear relojes. Es una ciencia que se basa precisamente eso, en la creación de relojes. Si la astrometría es las cosas en el universo se mueven, la orología es qué significa que se muevan. Y pues ya hemos visto en cursos anteriores que tiempo es movimiento. Entonces, si estoy estudiando algo que se está moviendo, indirectamente estoy estudiando el tiempo. Otra rama importante que se creó, que ahí está, hay un error en la escritura, pero lo puedo leer sin ningún problema, es la astrofísica. La astrofísica trata de estudiar sobre la gravedad. Si la orología es el movimiento es tiempo, o el tiempo es movimiento, y la astrometría es las cosas se mueven, la astrofísica es por qué se mueven, qué son las fuerzas que originan los movimientos en el universo. Y la astroquímica, la composición química de las estrellas, de los planetas, de todo lo que se está moviendo en el universo. La astrofísica y la astroquímica juntas crearon una rama muy importante llamada cosmogonía. La cosmogonía es una rama de la ciencia que trata de estudiar el origen del universo o de dónde proviene o cuál ha sido su evolución, ¿sí? Por otro lado, en la astrología, aquí está muy simplificada la astrología también se ramificó bastante, pero ahí lo estoy simplificando mucho porque no me voy a enfrascar en hablar tanto de astrología. De la astrología nace la cosmología. Cuando ustedes les hablen de dioses, de titanes, como la mitología griega, inca, la egipcia, la india, de cualquier civilización, pero que sea mitología, mitos sobre un dios que creó el universo, después la diosa creó la tierra, etcétera. Ahí te están hablando de cosmología, porque tanto la cosmología como la cosmogonía buscaban lo mismo, que era tratar de explicar el origen del universo, sino que la cosmología, carente de recursos, utiliza el mito para poder llenar esos vacíos, esas interrogantes que tenía la humanidad. En cambio, la cosmogonía, a pesar de buscar lo mismo, tiene una diferencia
que es que trata de explicar ese misterio a través de la observación, a través del estudio, a través de la ciencia. Entonces, a pesar de buscar lo mismo, lo buscan por caminos diferentes. Entonces, yo suelo siempre cerrar eso en una especie de caja para que mis estudiantes entiendan que cuando yo les hablo de astrometría, orología, astrofísica, astroquímica y cosmogonía, les estoy hablando de astronomía. Son partes que constituyen la astronomía como tal. Dense cuenta que la astrología queda fuera de lo que se considera oficialmente como ciencia. Cada quien es libre de creer en la astrología, como cada quien es libre de ser judío, de ser cristiano, de ser musulmán. Se respeta, son creencias, pero lo importante es que entiendan y diferencien creencia de ciencia, ¿ok? Entonces, en este curso nos vamos a ir por el campo de la ciencia. Ok, antes también de adentrarnos en el tema principal, hago a modo de repaso un ejemplo simbólico de cómo está construido una especie de ciudad, ¿sí? Si nos ponemos a analizar la parte más pequeña de una ciudad y podemos todavía hacerlo más microscópico, pero dejémoslo hasta aquí. Una ciudad principalmente está constituida de bloques, ¿sí? Los bloques son la partícula, por decirlo de alguna forma, más pequeña de una ciudad. Y como les digo, si nos ponemos pragmáticos, podemos analizar que ese bloque está constituido de partículas de arcilla y así sucesivamente, pero no es la idea. Imaginemos que la parte más pequeña de la ciudad son los bloques. Si nosotros juntamos una serie de bloques, ¿verdad? Los apilamos, le colocamos cemento, obtenemos un muro, una pared y un conjunto de muros sumado a un techo, ventanas, puertas, etcétera, genera una casa. Y un conjunto de casas, una urbanización, una residencia, y un conjunto de residencias, de urbanismo, etcétera, de lo complejo que es una ciudad, pues genera precisamente eso, una ciudad y un conjunto de ciudades, un país y así sucesivamente. Este mismo ejemplo lo podemos llevar a la realidad. ¿En qué sentido? Este ejemplo metafórico. Pues que nosotros, los seres humanos, los seres vivos en el universo, en la naturaleza, absolutamente todo lo que tú observes está constituido de materia. Este concepto hay que manejarlo muchísimo. Y la materia a su vez está constituida de tejidos, los tejidos de moléculas, las moléculas de átomos y así sucesivamente. Ya vamos a hacer ese breve repaso. Si nos basamos en el modelo estándar, vamos a hablar, esto está aquí muy simplificado, no lo estoy agarrando todo porque ahorita me conviene nada más hablar de este tema, porque no me puedo extender hacia otros, porque ya se han visto en otros cursos. Las partículas fundamentales de la creación son los quarks, los gluones y los electrones, ¿sí? Muy simplificado, vuelvo y repito, esta no es la apariencia verdadera de estas partículas, su naturaleza es mucho más compleja, pero para facilitar, para crear una metodología pedagógica, los profesores siempre suelen mostrar estas cosas como si fuesen pelotitas, círculos, le ponen letras para identificarlos, para que empecemos a asociarlo con algo, ¿no? Y vuelvo y repito, muy simplificado, hay dos tipos de quarks, que están los quarks, la U significa up, arriba, y la D, down, abajo. Dos tipos de quarks, los podemos decir, denominar los quarks U y quarks tipo D. Está el gluón, que se conoce como el pegamento del universo, más adelante vamos a ver por qué. Y están los electrones, que hasta donde se tiene entendido, dependiendo de la fuente que se consulte, el electrón no está constituido por partículas más pequeñas. Eso se puede cambiar en el futuro, ¿no? Eso es lo hermoso de la ciencia. Ahora, si tenemos un conjunto de quarks, en este caso una configuración de quarks, dos quarks tipo U y uno tipo D, ellos por su naturaleza se repelen. Ellos no pueden estar unidos. Pero aquí es donde actúa el gluón y por eso se le conoce como el pegamento del universo. Porque literalmente es esa función. Él pega los tres quarks, los unifica, a pesar de que no deberían estar pegados, él los unifica y aquí es donde se crea una partícula muy importante en la química llamada protón, que tiene carga positiva. Si agarramos una configuración de quarks diferentes, en vez de dos quarks tipo up, dos down, obtenemos a través del gluón que los unifica otra partícula muy importante llamada neutrón. Y tenemos por otro lado el electrón de carga negativa. Entonces aquí tenemos a nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como la iglesia tiene su Trinidad sagrada, la química también tiene su Trinidad química. Protón, neutrón y electrón. Sin estas partículas no podría existir absolutamente nada en el universo. Son extremadamente esenciales.
Entonces tenemos que cuando un electrón, esto que estoy señalando aquí es un electrón, empieza a orbitar un protón o un núcleo con protones y neutrones, se crea lo que denominamos átomo. Esto es lo mismo que aparece en las tablas periódicas con sus iniciales, ¿verdad? De H hidrógeno, el primer elemento que se creó en el universo, el más abundante, etcétera. Bueno, esto mismo que está en el lado derecho, que se suele ver en las tablas periódicas, es la misma representación simbólica que está a la izquierda. Un átomo de hidrógeno, se conocen como los elementos, ¿no? Ahora, cuando un conjunto de átomos se une, eso se conoce como molécula. Aquí también el dibujo está muy simplificado, en la realidad suele ser mucho más complejo, ¿no? Y un conjunto de moléculas unificadas es lo que se conoce como tejido. Ya en el tejido, ya es una escala en la que se puede por lo general visualizar esa manifestación, ¿no? Por ejemplo, en nuestra piel está constituida de un tejido, que a su vez está constituida de moléculas, que a su vez de átomos y así sucesivamente. Son como nuestros bloques, nuestros pilares que constituyen la realidad desde lo micro hasta lo macro. Las plantas, absolutamente, prácticamente todo está constituido por esta configuración, por estos tejidos. Entonces, en la cronología que vimos en los cursos anteriores, explicamos cómo en el principio del universo, cuando se estaba expandiendo, habían átomos de hidrógeno que se empezaron a unificar a través de la gravedad y se crearon enormes esferas de gas de hidrógeno, amorfas. Pero la gravedad, que es como la antítesis de la mal llamada teoría del Big Bang, teoría del átomo primigenio, el universo parte de un punto denso, microscópico, extremadamente caliente, llamado singularidad, y de pronto se empezó a expandir hacia todas las direcciones, por lo que se especula que la forma geométrica del universo puede ser esférica, pero la gravedad hace lo contrario. La gravedad desde todos los ángulos posibles busca otra vez la singularidad. Por eso apenas se manifiesta la energía en forma de materia, él trata de compactarla. Entonces al haber esas enormes formas amorfas de gas de hidrógeno, él trata de compactarlas y él las va refinando hasta volverlas prácticamente esferas perfectas. Pero mientras más átomos de hidrógeno haya alrededor de estas esferas de hidrógeno, más gravedad va a haber, más las va a compactar y dentro de ese núcleo, ¿verdad? Se encuentran átomos de hidrógeno. Este efecto de la gravedad hace que todos esos átomos de hidrógeno empiecen a moverse muy violentamente. Y en algún momento esos átomos de hidrógeno van a colisionar. Esa colisión genera una especie de explosión, genera energía, genera un residuo. Pero un efecto interesante es que los dos átomos se unen. Pero lo interesante no está en esto. Lo interesante es cuando el átomo de hidrógeno, que estoy señalando aquí, colisiona con otro átomo de hidrógeno. Sucede lo mismo, una explosión, un residuo, pero se unen los átomos y se crea el helio, el segundo elemento que se formó en el universo. Muy curioso cómo eh, de un solo elemento se creó la diversidad que hay actualmente en el universo de todos los elementos. Todos los elementos de la tabla periódica provienen del hidrógeno. Eso es algo muy curioso. La diferencia de un elemento a otro es su cantidad de protones y neutrones. Entonces, este dibujo que tenemos aquí se denomina fusión nuclear. Esto es la base para que se creen las estrellas. ¿Por qué? Porque mientras la gravedad quiere compactarlo, si no hubiese fusión nuclear, la gravedad lograría su objetivo y aplastaría estas protoestrellas, se les empieza a denominar así. Pero las explosiones de la fusión nuclear contrarrestan esa compactación que está haciendo la gravedad. Y eso hace que aumente la temperatura y ahí es donde se enciende el corazón de las estrellas, que solemos llamar núcleos. Esto lo vimos en los cursos anteriores, por eso lo pasó rápido. El rango promedio que representa el núcleo, la temperatura y todas las diferentes capas de una estrella. Entonces aquí tenemos cuando se empezaron a formar las primeras estrellas, ya no tenemos un universo oscuro, sino un estrellominado de estrellas. Y esta es una representación bidimensional de algo que también hemos visto en los cursos anteriores, que es el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, de forma muy resumida, es la base del universo. Es la base en la que se sustentan todas las estrellas, planetas, galaxias, etc. Y en el dibujo hay la representación de una diagonal, ¿verdad? De un eje dorado que pasa a través del espacio-tiempo para que puedan apreciar que antes de la existencia de las estrellas el espacio-tiempo era imperturbable, era perfecto, por decirlo así, perfectamente plano si lo interpretamos en dos dimensiones.
Pero con la aparición de las estrellas, con la presencia de las estrellas, al haber tanta gravedad, pues se curva el espacio-tiempo. A través de estos dibujos y del entendimiento de los conceptos del espacio-tiempo, se entiende que la gravedad no es una fuerza de atracción. Se suele decir así y pues digamos que de cierta forma es válido. Pero si nos ponemos muy serios en el tema, podemos decir que no, la gravedad no es una fuerza, es una distorsión del espacio-tiempo. Pero para eso hay que tener entendimiento de precisamente lo que es el espacio-tiempo. Esas son unas imágenes de apoyo para mostrar algunos efectos que genera la distorsión del espacio-tiempo en astros como los planetas, que son los movimientos de traslación, algunos efectos ópticos que genera en los fotones, en la luz. Esto también lo voy a explicar muy rápido. Ok, entonces tenemos ahí la representación de una protoestrella, pero lo interesante es que no todas las protoestrellas generan las mismas estrellas, y esto se debe a ciertos factores. Uno de esos, los más importantes, es la cantidad de combustible que tiene esa protoestrella a su alrededor. Aquí tenemos tres casos hipotéticos. Uno es una protoestrella con pocos átomos de hidrógeno a su alrededor, la segunda es una con más o menos átomos de hidrógeno, y el tercer caso, una protoestrella que se encuentra rodeada por muchos átomos de hidrógeno. Cada una de estas, debido a ese factor que les estoy mencionando, va a generar una estrella u otra. Primero vamos a explicar las protoestrellas que tienen pocos átomos de hidrógeno. Esto es una clasificación de los tipos de estrellas que hay. Esto lo hice yo, es una clasificación, no el método como tal, sino esta imagen. Que se clasifican las estrellas por letras: L, M, K, G, F, A, B y O. Y a su vez, esa clasificación tiene unas subdivisiones enumeradas del 9 al 0. Del 9 son las más frías y del 0 las más calientes, y así sucesivamente. Entonces, de la izquierda superior, que es la estrella tipo L9, hasta la O0, va de las más frías a las más calientes. Hay un error muy común en los estudiantes cuando se inician en astrofísica, y es que suelen creer que las estrellas rojas son calientes, porque suelen asociar lo rojo con fuego y calor, caliente, ¿no? Y lo azul con hielo, frío. Entonces las estrellas azules son frías. Pero en la astrofísica es al revés. Las estrellas rojas son las frías y las azules son las calientes. Obviamente, si nosotros nos vamos en una nave espacial a una estrella, así sea roja o marrón, nos vamos a quemar, ¿no? Porque por nuestra escala somos susceptibles a esa temperatura, y obviamente por nuestra escala pequeña humana eso es caliente para nosotros. Pero si lo comparamos a nivel cósmico, ese tipo de estrellas son frías en comparación con unas supermasivas que son extremadamente calientes. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver a más detalle esta imagen, cuáles son más o menos los rangos de temperatura y de color. Esto es una representación del planeta Júpiter y del planeta Tierra a escala. Más o menos esa es la escala que tiene la Tierra respecto a Júpiter, para que puedan apreciar que nuestro planeta cabe en esa gigante tormenta. Cuando yo hago una pregunta, les digo a mis estudiantes, ¿qué es eso? La mayoría lo sabe, dice Júpiter. Yo les digo que Júpiter, y me dice un planeta o un planeta gaseoso. Y eso está bien. Esa es la clasificación en la ciencia de lo que es, ¿no? Hay cosas que son planetas y hay cosas que no son planetas, o hay cosas que son planetas y cosas que son estrellas. Pero si también nos ponemos pragmáticos, podemos decir que Júpiter, más que planeta, Júpiter es una estrella fallida, ¿sí? ¿Por qué? Siempre utilizo este ejemplo a modo de reflexión. Es muy poco probable, escúchese bien, es muy poco probable que en el universo existan planetas del tamaño de Júpiter y que sean rocosos como el planeta Tierra. Tengo entendido que hay unos casos de algunos planetas que sí, pero la mayoría van a ser gaseosos. ¿Por qué? Porque al tener tanta masa, ese astro, más gravedad va a actuar sobre ella. Al pasar eso, aumenta la temperatura, y la temperatura cambia el estado de la materia. Entonces no puede existir eh, ese estado de la materia de forma sólida. Por lo tanto, se vuelve un planeta gaseoso. Si Júpiter hubiese tenido más átomos de hidrógeno que lo rodearan, hubiese hecho fusión nuclear, y ahí sí estaría clasificado como una estrella como tal. Pero podríamos decir que Júpiter, de forma poética, no es ni planeta ni estrella. Se quedó en una transición, ¿sí? Es una especie de híbrido. Entraba casi en la clasificación. Esto es una imagen
de las capas de Júpiter, que el núcleo sí es sólido. Entraba casi en la clasificación de estrellas tipo L, que son las enanas marrones o enanas rojas, las estrellas más frías del universo. Aquí está el rango de temperatura. A medida que aumentamos el número, pues la temperatura va aumentando y va cambiando la tonalidad. Si se dan cuenta, en vez de ser una especie de rojo marrón, ya empieza a ser un rojo vivo. Ahora, en los casos de estrellas que tienen más o menos combustible de hidrógeno, sucede otro resultado. Ya son estrellas de tipo M, tipo K, tipo G. En este rango más o menos está nuestro Sol. Nuestro Sol realmente no es amarillo, es más blanco que amarillo. Pero desde nuestra perspectiva lo vemos así. Y bueno, están las estrellas que sí tienen muchos átomos de hidrógeno. Ellas son estrellas tipo F, A, B, O, que son estrellas supermasivas, ¿sí? Son estrellas muy gigantes, muy calientes. Ahora, las estrellas no son eternas. Las estrellas también tienen un ciclo, ellas mueren. Pero dependiendo de la estrella va a haber una muerte u otra. Aquí hay una imagen donde se compara, se coloca la visualización de todas las escalas de una vez para que puedan más o menos apreciar. Ok, las estrellas tipo L por lo general tienen muertes muy pacíficas. Ellas, por resumirlo mucho, se desvanecen poco a poco, ¿no? Este tipo de estrellas, por lo general, desarrollan algo mucho más interesante, y es que ellas están haciendo fusión nuclear, ¿correcto? Están quemando hidrógeno constantemente porque eso impide que la gravedad las asesine. Pero a medida que él va agotando su reserva de hidrógeno, va creando una nueva reserva de helio, porque es el nuevo elemento que él va creando, ¿ok? Cuando él se le acaba el hidrógeno, él tiene que agarrar esa reserva de helio y empezar a quemar ahora el helio. No se puede descuidar ni un microsegundo. Si una estrella un microsegundo no hace fusión nuclear, la gravedad la asesinaría. La gravedad no descansa. Entonces empieza a colisionar átomos de helio y crea otro elemento llamado berilio. ¿Ves lo que les decía? La diferencia de un elemento a otro es su cantidad de protones y neutrones. Ahí se ve el cálculo matemático muy sencillo. Muy simplificado, obviamente. Dos protones más dos protones, cuatro protones. Dos neutrones más dos neutrones, cuatro neutrones. ¿Y qué pasa si se le acaba el berilio? ¿Ves? Aquí está el proceso. Colisionan dos de helio, crea berilio. Pues el berilio empieza a colisionar con el helio y crea carbono y así cada vez elementos más complejos. Va a llegar un momento donde la estrella ya no va a poder hacer fusión nuclear, no va a poder crear un elemento más pesado y ahí ya no puede hacer fusión nuclear y en ese momento es cuando la gravedad actúa. Esto es una representación de que hay estrellas que se inflan porque van creando estos nuevos elementos, las gigantes rojas, y aquí es donde ocurren las explosiones. Hay varios tipos. Esta, si no me equivoco, es una supernova, ¿no? Una explosión. Cuando ya no hace fusión nuclear, la gravedad ahora sí actúa y ahí es donde ocurren las explosiones. Entonces aquí tenemos un dibujo también muy resumido de cómo es el ciclo de las estrellas promedio, ¿no? Tenemos una protoestrella, una explosión, en este caso podríamos decir una supernova, y de esa explosión queda un residuo, que es lo que solemos ver mucho en las imágenes hermosas, las astrofotografías que solemos colocar de fondo de nuestros celulares, llamadas nebulosas. Sí, las nebulosas son el residuo o el cadáver de las estrellas que explotaron. Y de ese residuo quedan todavía átomos de hidrógeno que la gravedad empieza a compactar y se van creando nuevas estrellas. Este recurso lo utiliza mucho la mitología en su simbolismo, cuando un dios se sacrifica y de su cuerpo surge nueva vida. Bueno, esto mismo ocurre en la vida real con las estrellas. Las estrellas se reproducen a través de su misma muerte, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto que está aquí, un cúmulo estelar, que yo explico este ejemplo. Esto es una imagen que yo escaneé de un libro en mis inicios de estudio de astrofísica que me llama mucho la atención porque resume lo que les quiero explicar. Aquí hay una representación del planeta Tierra. Hay una representación bidimensional de una fracción de cielo. Ahí está viendo una constelación, una de las más famosas, de las más conocidas, la constelación de Orión. Es importante entender que desde el planeta Tierra nosotros percibimos el cielo bidimensionalmente. Es decir, nosotros, por ejemplo, el Sol, a pesar de que nosotros comprendemos que el Sol es prácticamente una esfera o que la Luna es prácticamente una esfera, nosotros no podemos verla con nuestros propios sentidos porque no podemos verla desde todos los ángulos. Para ver la tridimensionalidad de la Luna,
del Sol o de cualquier otro astro, tendríamos que salir del planeta Tierra y verlo de diferentes ángulos. Como nosotros somos pequeños, estamos atrapados en el planeta Tierra y percibimos con nuestros pobres sentidos, pues vemos una ilusión óptica y es que vemos un cielo bidimensional. Entonces la constelación de Orión es muy famosa por su cinturón de Orión. Esas tres estrellas casi alineadas muy cerca unas de otras. Pero detrás de esta pantalla ilusoria podemos ver la realidad tridimensional del universo. Y es que las estrellas que componen la constelación de Orión están muy alejadas unas de otras, con muchísima distancia. Pero nosotros la percibimos como si estuviese cerca. Eso sucede con las constelaciones. ¿Por qué les doy todo este ejemplo? Para que entiendan que cuando ustedes vean un cúmulo estelar a través de un telescopio, como esta imagen, ¿verdad? Ustedes ahí sí no están viendo una ilusión de perspectiva como las constelaciones. Ustedes ahí sí están viendo estrellas que están muy cercas unas de otras. Se les conoce como estrellas recién nacidas o estrellas bebés. Son un núcleo familiar de estrellas llamada cúmulo estelar. Pero ahora, como las estrellas se sustentan en el espacio-tiempo y el universo se está expandiendo, si se expande el tiempo, se expande también el espacio. Y si todas las estrellas se sustentan en el espacio, pues se van separando. Dejan de ser cúmulos estelares y pasan a ser estrellas individuales. Y así se completa el ciclo promedio de algunas estrellas, ¿no? Ahora, hay otro tipo de estrellas que generan estrellas muy fascinantes que siempre digo, este tipo de estrellas se merece una clase entera, por eso no hablo tanto sobre ellas. Pero sí, aquí sí me voy a enfrascar en estrellas tipo o las supermasivas. Al ser supermasivas, extremadamente gigantes, ¿qué significa? Que su muerte va a ser mucho más asombrosa. Aquí no va a ser una explosión. Aquí se va a generar, por lo general, un agujero negro. Aquí entramos en un grave problema. Y es que las personas piensan que los agujeros negros literalmente son agujeros negros que están en el espacio. Gracias a la industria cinematográfica hollywoodense, siempre se suele representar este tipo de fenómenos así y siempre se han satanizado. ¿Sí? La gente le suele tener miedo a los agujeros negros en el espacio porque según las películas se comen todo lo que hay a su alrededor y toda la cuestión. Pero en esta clase vamos a desmitificar un poquito ese miedo que se le tiene a los agujeros negros porque primero ni son agujeros ni son negros. Aquí yo les coloco una figura geométrica muy fácil de identificar, un círculo en primera dimensión. Si nosotros llevamos un círculo a dos dimensiones, tendríamos ahora sí un agujero, ¿sí? Como un agujero que podemos ver en un piso, que es una superficie bidimensional. Pero si estamos hablando de un astro, que en un principio era tridimensional, ¿qué sería en tres dimensiones? Entonces, los agujeros negros, esferas, no son agujeros, son esféricos. Son objetos tridimensionales manifestándose en un plano tridimensional. Por lo tanto, los mal llamados agujeros negros son realmente esféricos y no son negros realmente. Por ejemplo, imagínense que usted aquí está viendo un agujero negro. Si tú observas un agujero negro, realmente no lo estarías observando. El agujero negro está adentro, pero esa región que está oscura, que no nos deja ver, se conoce como el horizonte de suceso. Aquí yo coloco dos círculos a modo de ejemplo, representando dos astronautas. Imaginemos que lo estamos viendo desde arriba. Si un objeto, en este caso dos astronautas, se encuentran fuera del horizonte de suceso, podrían orbitar alrededor de un agujero negro como si se tratase de cualquier otra estrella. Podría prácticamente existir un sistema como el sistema solar, pero que en el centro, en vez de haber una estrella, hay un agujero negro, ¿no? Ahora nos vamos a acercar y vamos a ver desde perspectiva horizontal para poder identificar a estos dos astronautas que llamé astronauta A y astronauta B. Aquí los podemos ver mejor. El astronauta A es este y el astronauta B es este. El experimento es simple. El astronauta A se va a desplazar hacia adelante y va a cruzar el horizonte de suceso para entrar en el agujero negro. Y el astronauta B va a observar todo el proceso. Va a estudiar qué es lo que va a suceder con su compañero. Entonces el astronauta A se empieza a desplazar, pero para la sorpresa del astronauta B, su compañero se quedó estático, como congelado en el espacio-tiempo. Y su imagen se empieza a difuminar hasta que se desvanece. Este es un ejemplo hipotético que se utiliza mucho en la ciencia para explicar el fenómeno del agujero negro, ¿ok? Para eso tenemos que conceptualizar varias cosas. Y la principal es la luz. La luz está constituida de una partícula llamada fotón. ¿Sí? Nosotros lo vemos como luz, pero está constituida por muchas partículas que están viajando por el espacio-tiempo, ¿no? Cuando el fotón llega a un objeto sólido, impacta y rebota, ese fenómeno lo conocemos como visión, ¿no? Podemos ver los objetos precisamente por ese fenómeno. Aquí yo siempre agrego, es un detalle extra y es porque vemos los colores.
En este caso tenemos luz blanca, en el ejemplo del dibujo. Algo curioso es que el color blanco no existe. Cuando uno dice no existe, hay que decirlo con mucho cuidado, ¿no? Porque la gente dice, ¿cómo vas a decir que no existe si yo todos los días veo el color blanco? Pues no, realmente el color blanco es una ilusión óptica. El fotón tiene todo el espectro. El color blanco realmente es arcoíris. Cuando tú visualizas una pared blanca o una camisa blanca o cualquier objeto blanco, tú realmente no estás viendo blanco. A tus ojos están llegando son arcoíris. Pero tu cerebro, para no volverse loco, para poder procesarlo, lo unifica y dice es blanco. Lo interpreta como color blanco. Entonces, cuando la luz, los fotones llegan a un objeto, llegan con todos los colores del arco iris y dependiendo de la composición química del objeto, pues se queda con ciertos espectros y otros no, los repele, rebota la luz. En este caso, ¿ves? La pera se comió el espectro rojo, el amarillo, el azul, el morado y el verde no le gustó, rebota la luz y rebota nada más el color verde y por eso vemos esta pera hipotética de color verde. He de resaltar que todos estos procesos que estoy explicando se están simplificando mucho, obviamente para el entendimiento de los estudiantes. En este caso, una cebolla, porque es blanca, porque repele todo el espectro, se suman todos los colores y obtenemos la ilusión óptica del color blanco. Y con el negro tampoco es un color, más bien es su ausencia. Un objeto negro se come todo el espectro de luz, no rebota, entonces tenemos la ilusión del color negro. Ahora, ya entendemos que la luz está constituida por una partícula llamada fotón que viaja por el espacio-tiempo. Entonces aquí tenemos un dibujo de un astro cualquiera con una enorme distancia y aquí el planeta Tierra. Cuando esta estrella nace, cuando es el nacimiento de esta estrella, nosotros en el planeta Tierra no nos enteramos. Todavía no vemos esa estrella porque está tan lejos que la luz todavía no ha llegado. A pesar de que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, hasta el momento se entiende, es lo más veloz que hay en el universo, tarda mucho tiempo en llegar por las enormes distancias que hay en el universo. Cuando esta estrella muera, desaparezca, su luz va a seguir llegando. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir viéndola. Cuando nosotros observamos un cielo estrellado, muchas estrellas ya realmente no existen. Pero como nos sigue llegando su luz, seguimos viendo la ilusión óptica, el fantasma de unas estrellas. Es decir, cuando nosotros vemos el cielo, nosotros estamos viendo hacia el pasado. Entonces, entendiendo estos principios físicos y ópticos, podemos ahora entender qué es lo que pasó con el astronauta A. Si agregamos simbólicamente los fotones como rayas iluminadas, vemos que, claro, los fotones vienen de una procedencia de luz X, llegan a un objeto sólido, impactan, ¿verdad? Rebotan hacia todos los lados, en este caso nada más represente los fotones que llegaron al astronauta, los que él puede observar, y por este fenómeno es que el astronauta B puede ver a su compañero, el astronauta A. Ahora, su compañero llega al horizonte de sucesos. ¿Qué sucedió aquí? El astronauta A sí logró realmente pasar el horizonte, sí logró entrar al agujero negro. Muy probablemente ya esté muerto. Pero ¿por qué su compañero no pudo presenciar cuando él entró? Para eso hay que hacer otra reflexión. Esto que tienen aquí es una representación bidimensional del espacio-tiempo y una distorsión generada por una estrella como la de nuestro Sol. Este tipo de distorsión del espacio-tiempo genera obviamente ciertos cambios, ¿no? Pero no tan drásticos. Por ejemplo, si aquí pasa un fotón, puede cambiar de dirección por este tipo de distorsión. O si por aquí hay polvo cósmico, pues queda atrapado, se empieza a unificar, se crean planetas, así se crean los sistemas. Pero esta es la distorsión del espacio-tiempo generada por un agujero negro. Si pueden ver, recuerden, la gravedad siempre añora la singularidad. Aquí lo estoy señalando, un punto extremadamente pequeño y denso. Entonces, cuando la luz pasa por acá, cuando los fotones pasan por acá, no se desvían. Al contrario, quedan atrapados para siempre en este agujero negro. Entonces, si la luz, que es lo más rápido, no puede escapar de un agujero negro, imagínate qué quedará para nosotros. Entonces, como la luz no puede escapar tampoco de ese horizonte, es tragada por el agujero negro. Ya la luz que está dentro del horizonte no rebota. Pero todavía hay fotones que están llegando al compañero y por eso él ve una ilusión óptica como una especie de holograma de su compañero un instante antes de entrar al horizonte. Y por eso se desvanece. A este fenómeno por lo general se le suele llamar fotografía de la muerte, ¿no? Un ejemplo hipotético de qué pasaría si observaras a un compañero entrar a un agujero negro, no lo verías entrar.
Ahora, además del cine, ¿por qué suele suceder esta, esta concepción de este fenómeno como si fuesen agujeros negros? Además del nombre, que el nombre contribuye a la malinterpretación del fenómeno, también es por este tipo de infografías, este tipo de dibujos que demuestran el espacio-tiempo en dos dimensiones, porque entonces empezamos a interpretar el fenómeno como si fuese un hueco, ¿no? Como si fuese un agujero. Pero ahora sí vamos a analizar el espacio-tiempo como es en la vida real. Imagínense una especie de cuadrícula por todos lados. Imagínense que este es el espacio-tiempo. Que en este instante, en donde yo estoy, en donde yo me encuentro, en donde te encuentras tú, en todas partes del universo, hay líneas de espacio-tiempo pasando por todos lados de manera tridimensional. Imaginemos que este es el universo. Antes de que existieran las estrellas, recuerden, el universo era igual en todos lados, ¿no? Podríamos decirlo. Tú te podrías desplazar de aquí a aquí, de aquí a acá, etcétera, subir, bajar, y todas las distancias eran iguales, porque no había ninguna especie de distorsión. Pero con el nacimiento de las estrellas, tanto estrellas, planetas, agujeros negros, toda materia que tenga una representación moderada, va a tinglar esos hilos del espacio-tiempo hacia su centro gravitacional. Esto es una imagen, un dibujo que me gusta mucho porque aquí puedes ver de forma muy simple por qué las cosas caen, por qué la gravedad tiene ese precisamente ese accionar, ¿no? Cuando un objeto pasa por acá, como está tinglado los hilos del espacio-tiempo, pues tú vas a caer hacia ese objeto que tiene mucha gravedad. Esto es una representación del planeta Tierra, pero aplica para estrellas, agujeros negros, etc. Esto es una representación de cómo se vería más o menos un agujero negro, ¿sí? No verías al agujero negro como tal, verías cómo distorsiona el fondo del espacio, verías la distorsión a su alrededor. Aquí volvemos a la representación del espacio-tiempo bidimensional visto de forma horizontal. Y aquí yo coloco un punto A. Imagínense por un momento que ustedes se encuentran en el punto A, pero quieren ir al punto B. Pero resulta que del punto A al punto B hay demasiada distancia. Tanta que yo no llegaría vivo acá, de tantos años que van a pasar, por tanta distancia que hay en el espacio. Ahora imaginen por un momento un fenómeno que curve el espacio-tiempo sobre sí mismo e interconecte esos dos lados. Yo me podría ir por ese túnel o ese atajo cósmico y me podría ahorrar muchísimo tiempo. Pueden verlo representado con la línea roja y la línea amarilla. La distancia es inferior, lo cual me beneficia como un viajero del espacio. Bueno, este fenómeno se conoce como puente de Einstein-Rosen o coloquialmente agujero de gusano. Hay muchas peleas en el campo de la ciencia, si existen o no existen, algunos dicen que sí existen, pero a escala cuántica, etcétera. Aquí está la representación de lo que les decía, el punto A, ¿verdad? La línea roja, el camino principal, que tardaríamos mucho tiempo, y el camino amarillo que utiliza este atajo. Bueno, según algunos científicos, y en esto se basan en Stephen Hawking, un astrofísico muy famoso que trató de crear la teoría del todo, una teoría que explique todos los fenómenos del universo. Es muy probable que lo que nosotros interpretamos como agujero negro, agujero de gusano, y otro caso hipotético llamados agujeros blancos, son el mismo fenómeno. Ahora, ¿qué son esos agujeros blancos? La primera ley de la termodinámica, nunca me voy a cansar de decirlo, es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si hay materia que entra a un agujero negro, esa materia no puede desaparecer. A juro, en algún lado tiene que salir. Si se decodifica en un agujero negro, se debe codificar en un agujero blanco, debe salir por otro lado. No se puede desaparecer. Por lo tanto, es muy probable que existan agujeros blancos. Hasta el día de hoy se tiene entendido que no se han encontrado agujeros blancos, por lo tanto muchos científicos no creen en ellos, pero hay otros científicos que dicen que el hecho de que no existan ahorita no quiere decir que no vayan a existir. Es muy probable que el universo sea tan joven que todavía no ha dado tiempo para que se creen, pero que sí se van a formar. Entonces, se puede entender que es muy probable que lo que conocemos como agujero negro sea tan solo la entrada a un agujero de gusano y el agujero blanco sea la salida. ¿Sí? Estaríamos hablando de un mismo fenómeno, cosa que es muy, muy curiosa. Bueno, hasta aquí la primera
clase del curso de astronomía, el ciclo de las estrellas. Como pueden ver, además del ciclo de las estrellas, lo complementamos con otro tipo de temas, porque de eso se trata el holismo. De nada sirve hablar sobre el ciclo de las estrellas si no lo estamos relacionando, si no lo estamos comparando con algo. Y qué mejor que compararlo con otros fenómenos fascinantes o con el universo en sí. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.